todos. Ahora sí, Carlos, es el momento de dar inicio a esta actividad en tu clase, en esta masterclass de cibercriminología, donde van a poder tener tanto en Instagram como en nuestro canal de YouTube, la clase de Carlos Avendaño. Bienvenido, Carlos Avendaño, criminólogo, investigador y muy querido por los embajadores de CCF Acacia. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Te doy audio. Muchísimas gracias, Durí, a CCF Acacia y a esta invitación para conversar un poco sobre este tema que, bueno, para mí ha resultado apasionante desde un tiempo que estamos comenzando a investigar el tema de la cibercriminología o de los delitos informáticos a través de, bueno, algunos programas de investigación, algunas líneas de investigación que estamos promocionando y que además es un tema de muchísima actualidad y que reviste una particular importancia para el ámbito de la criminología, ¿bien? Para los que no me conocen, tanto en Instagram como acá la gente de Zoom, bueno, yo soy criminólogo de la Universidad de los Andes de Venezuela. Me encuentro en Argentina, tengo una maestría en ciencias sociales y soy doctorante de ciencias sociales también acá en la Universidad General Sarmiento. Actualmente estoy en la Universidad Abierta Interamericana, donde dirijo una diplomatura también de criminología aplicada y tenemos algunas líneas de investigación donde entra también en el ámbito de los delitos informáticos y la ciberseguridad, también con otra diplomatura que ayudo a coordinar acá, ¿no? En un primer momento, se me ocurre que conversemos un poco, no tanto los términos o la parte técnica o la parte legal, ¿no? De lo que es la cibercriminología. Mi idea un poco acá es deslocalizar un poco a todos los que están acá participando, porque el tema de los delitos informáticos pareciera que tiene una tradición como muy, quizás ligado a un pensamiento muy positivista en el sentido de que se atiende o desde el punto de vista simplemente técnico, ¿no? Ahí estamos viendo, Duri, tu chat, tu WhatsApp. O desde un punto de vista muy jurídico, ¿no? Muy jurídico, sí. Ahí tenemos todo. Estaba viendo un mensaje que sacaste que dijiste que, bueno, después hablamos. Entonces, entonces, claro, estos dos grandes campos son como que los que dominan el análisis de los delitos informáticos, ¿no? Por un lado los abogados, porque se necesitan marcos jurídicos y cada vez más en cada uno de nuestros países, sobre todo en la región, para tener algún tipo de instrumento jurídico para que el aparato penal pueda de alguna manera activarse y atender el tema de los delitos informáticos, ¿no? Además que hay un montón de comportamientos delictivos en el mundo del ciberespacio que están apareciendo, que se van dando, y hay muchos países que digamos no están a la par de estos fenómenos, ¿no? Y muchos países que están de alguna manera actualizados, quizás si tienen leyes especiales en materia de cibercriminalidad, las modalidades delictivas que se van apareciendo van dejando obsoletos muy rápidamente estos instrumentos jurídicos en líneas globales, ¿no? En líneas generales, está el convenio de Budapest, que es el convenio como macro, que rige de alguna manera en líneas internacionales todo el tema de los delitos informáticos, ¿no? Pero no todos los países se han adherido a este convenio, lo que ha significado que no se han creado leyes especiales o especializadas en muchísimos de los países, en muchos contextos, ¿no? Hay otros países que no se han adherido, pero que han desarrollado sus propias leyes especiales con el tema de los delitos informáticos, sobre todo con este auge, digamos, de ataques o de ciberataques que se registraron y que han venido en aumento, sobre todo desde el contexto de aislamiento de COVID-19, ¿no? En este año de pandemia, sobre todo en el 2020, cuando muchísimas personas migraron al ciberespacio, cuando muchísimos, digamos, empresas migraron, ¿no?
al trabajo remoto y no tenían la infraestructura adecuada para protegerse de ataques o de ciberataques, pues esto brindó una oportunidad maravillosa desde el punto de vista del ciberdelincuente, ¿no? Es decir, había muchísimas personas disponibles en el ciberespacio para realizar ataques de todo tipo. Y en ese sentido, pues los delitos informáticos aumentaron exponencialmente porque evidentemente había más víctimas, más interacción en el ciberespacio y eso pues tiene evidentemente una relación significativa, ¿no? Y por otro lado está el mundo de los técnicos, ¿no? Es decir, muchos profesionales de la ciberdelincuencia, muchos profesionales técnicos que son ingenieros en informática, que son programadores, que han tenido el interés suficiente para formarse o para de alguna manera entrarse en el mundo de del ciberdelito, ¿no? Entonces tenemos estos dos grandes mundos. Y en estos dos grandes mundos, pues, hace falta efectivamente tener una mirada desde el punto de vista criminológico, que es ahí donde viene la idea de pensar la cibercriminología, ¿no? Es decir, como una ciencia social, como la criminología, pues desde ya los que no están muy atentos a la criminología es una ciencia social que viene a utilizar estas perspectivas sociológicas, antropológicas, psicológicas, incluso del derecho penal, para tratar de alguna manera de intervenir, de comprender, de dar respuesta al fenómeno delictivo y a la conducta desviada en sus diferentes manifestaciones y además el estudio de cómo las sociedades de alguna manera reaccionan frente al comportamiento delictivo. ¿Bien? Desde la perspectiva de la criminología, en donde yo me ubico, entendemos o entiendo el comportamiento delictivo como el resultado de complejas interacciones sociales. ¿Bien? Por ende, el delito está de alguna manera implícito en todas nuestras relaciones sociales. Todas las sociedades del mundo cometen delitos y posiblemente el comportamiento delictivo, digamos, está dentro de una suerte de normalidad dentro de las propias dinámicas sociales, ¿no? Por supuesto que tiene que estar dentro de unos límites. Por lo general, tenemos países, evidentemente, con comportamientos delictivos muy variados, muy heterogéneos. Hay comportamientos delictivos más violentos que se manifiestan más en ciertos contextos y no tanto en otros. Y hoy en día es muy difícil, digamos, relacionar todo esto, ¿no? La criminología tiene un bagaje de teorías muy significativas desde, bueno, mediados, al final del siglo XIX, todo el siglo XX se han desarrollado muchas teorías, pero lamentablemente no existe una teoría macra, una super teoría que te explique todos los comportamientos delictivos. Además, son comportamientos y fenómenos muy ricos, porque un comportamiento delictivo se comporta de una determinada manera en ciertos contextos y ciertas zonas y en otros países es totalmente diferente los fenómenos. Entonces, esto hace que la criminología pues constantemente se esté actualizando y que tengamos que estudiar constantemente todos estos fenómenos y generar contextos teóricos que ayuden a explicar esto, ¿no? Para los que están en Instagram, si ven un poco los posts que yo puse hoy, hubo uno que me pareció que llamó mucho la atención y que lo coloqué a propósito, digamos, como preámbulo de esta sesión, que tiene que ver con el aumento de muertes por causa de los selfies, ¿no? Que esto es muy significativo, porque tiene que ver con las propias interacciones de los seres humanos, pero en el ciberespacio, ¿no? Y eso nos interesa estudiar también en la criminología, todas estas interacciones sociales de los seres humanos con la máquina, de los seres humanos con Internet, de los seres humanos con las redes sociales, de los seres humanos con todo este mundo del ciberespacio, porque se están generando allí interacciones que tienen que ver con la cibercriminalidad o con el ciberdelito. Y eso es muy interesante para el estudio de la criminología, ¿no? Los delitos informáticos, ciberdelitos, los podemos quizás agrupar en dos grandes bloques, quizás digamos, tomado de Miró Linares, que es un criminólogo español que ha estudiado mucho el tema de la cibercriminología desde esta mirada, ¿no? Existen ciberataques que son llamados ciberataques puros, y son este tipo de comportamientos delictivos en el ciberespacio que solo son posibles por el avance y por la tecnología específicamente, ¿no? Por ejemplo, los virus informáticos, ¿bien?
todos nosotros, todos los que estamos en Internet, todos los que participamos en el ciberespacio, no estamos exentos de ser atacados con un virus informático, ¿no? De hecho, los que más se utilizan con mayor frecuencia hoy en día, varía por supuesto, pero uno tiene que ver con los virus informáticos propiamente dicho, y uno en particular que se llama los ransomware. ¿Bien? El ransomware es una infección maliciosa que básicamente es un programa de encriptación, donde se encripta la computadora, la PC, el dispositivo, de tal manera que no se puede acceder a esa información a menos que, como aseguran los ciberatacantes, te encriptan toda la máquina y después te dan un mensaje diciendo, bueno, si quieres recuperar toda la información, deposita criptomonedas a esta wallet y te damos la clave de desencriptación, porque sin esa clave no es posible recuperar los archivos, ¿no? Y algunos de ustedes dirán, bueno, pero yo no soy alguien tan importante como para que me estén hackeando, para que me estén enviando algún tipo de virus. Y resulta que hay una realidad muy importante, y es que la materia prima, hoy en día, la más significativa, y que tiene un valor económico muy alto, son nuestros datos. ¿Bien? Nuestros datos, lo que nosotros colocamos en el Internet, en el ciberespacio, nuestros hábitos, nuestros consumos, nuestras preferencias. Hoy en día hay programas de inteligencia artificial haciendo minería de datos para tener toda la información posible. Y esa es la materia prima, señoras y señores, de este futuro inmediato, ¿no? Ya no es tanto el petróleo ni los minerales, sino es los datos. Se genera una gran cantidad de información y esa información se monetiza de distinta manera, ¿no? No por nada, estas plataformas como Facebook, como Instagram, ¿no? Que uno tiene la sensación de que son gratuitas, pero realmente no son gratuitas. Estamos pagando el uso de esta aplicación con nuestros propios datos, ¿no? Estamos dando mucha información para que estas empresas utilicen el marketing, utilicen todas nuestras preferencias y sean muy eficientes en darnos la publicidad adecuada para nosotros, para mantenernos, digamos, en las propias redes sociales. Entonces, los datos, la información es muy importante y muy valiosa hoy en día. Por eso el ciberdelito tiene un matiz económico muy importante y muy significativo como motivador para los ciberdelincuentes. ¿Bien? Afortunadamente también hay mucha gente muy preparada del lado bueno, ¿no? Digamos, del lado del hacking ético, de los hackers como tal. Eh, Esto es muy importante, empezar a derribar también algunos mitos que se tienen con el cibercrimen, con el ciberdelito, sobre todo esto de los hackers y ciberdelincuentes, ¿no? Existen ciberdelincuentes, existen hackers. Los hackers son más bien profesionales en el ámbito de la informática que están interesados en la seguridad, ¿no? Y hay muchísimos hackers extraordinarios que tienen las mismas capacidades, incluso más que los ciberdelincuentes, para efectivamente hacer frente a este tipo de flagelos, ¿no? Y eso es algo muy positivo, muy adecuado. O sea, tenemos digamos, las fuerzas están equilibradas en ese sentido. Ahora bien, lo que quiero traer, además de introducir el tema de los delitos informáticos, ¿no? Ya les he dicho que hay ataques o ciberataques puros, hay otros ciberataques que también se llaman réplicas, que tienen que ver con los mismos comportamientos delictivos que de alguna manera tienen vida digamos, en la vida física, pero que se replican en la vida digital, ¿no? Por ejemplo, las estafas. La estafa ha existido en el mundo físico de distintas maneras, de distintas formas, de distintas modalidades y siempre está mutando también en distintos ámbitos, ¿no? Pero bueno, esta forma, esta modalidad delictiva también migra al ciberespacio, ¿no? Uno de estos tipos de fraude, de forma de capturar datos, de engañar, es lo que se llama el phishing, que es una forma de pescar, ¿no? Viene de ahí la palabra también, que lanzan una suerte de información con ingeniería social, que son formas también de obtener información para armar, digamos, un ciberataque que sea muy especializado, muy específico. Por ejemplo, conocer en qué empresa estamos trabajando y preparar un mail como que si se tratara de esa empresa o de algún jefe, pero por supuesto el mail no tiene nada que ver con la empresa y te lleva a links que son totalmente artificiales para robar información. No es típico, por ejemplo, el robo de datos bancarios, ¿no? Nos llega un correo electrónico con una página que parece el banco, con todas las
características del banco, les damos clic al link, dice, bueno, el banco está pidiendo actualización de datos, por ejemplo, toque el siguiente link, por favor, para actualizar la información. Nos vamos a ese link no tiene nada que ver con el banco, sino una página montada por los ciberdelincuentes, muchas personas incautas, entonces dan los datos personales y con esos datos personales, bueno, te vacían la cuenta bancaria, por poner un ejemplo, ¿no? Y esto está mutando de distintas formas y cada vez los ataques son más especializados, cada vez los ataques son más específicos, cada vez son más elaborados y eso tiene que llamarnos la atención, sobre todo en el ámbito de la prevención. Cómo identificar todo este tipo de comportamientos para no caer en esto, ¿no? Afortunadamente hay mucha información hoy en día en las redes, los propios bancos se están protegiendo, están dando mucha información porque los ciberataques en este sentido han aumentado de forma exponencial. Están atacando bancos, están atacando empresas privadas, universidades, sobre todo con estos tipos de ataques de ransomware, para pedir luego rescate monetario. Están atacando hospitales, están atacando cualquier, digamos, personal que tenga un rédito, que implique un rédito económico, tanto personalidad natural como jurídica, y eso es de forma masiva hoy en día, ¿no? La forma de actuar en el ciberespacio es muy importante y muy significativa, porque es muy distinto al espacio físico. En el ciberespacio estamos en el mismo momento, en el mismo lugar, en distintos momentos, para nunca y para siempre, ¿no? Por ejemplo, acá estamos efectivamente al mismo tiempo en Instagram, al mismo tiempo en Zoom, en distintos países, en distintos momentos y además para siempre, porque si esto se monta en la plataforma de YouTube, vamos a estar siempre en el ciberespacio, ¿no? Y esto hace que existan unas características muy particulares en el ciberespacio que no están en el espacio físico y que hacen que las formas de comportarse, las formas de motivarse y las formas de delinquir, pues tengan, digamos, características muy distintas y esto pues genera un reto muy importante sobre todo para las instituciones que persiguen estos tipos de delitos, ¿no? Para la policía, para la fiscalía, para los tribunales, para el aparato penal, incluso para la propia ciudadanía, que nos vemos siendo víctimas o siendo vulnerables en la medida en que más interactuamos en el ciberespacio. Además de que hoy en día es casi imposible no interactuar en el ciberespacio y cada vez vamos a interactuar mucho más, ¿no? De hecho, la pandemia demostró que podemos trabajar en casa, que podemos utilizar el ciberespacio, que podemos firmar contratos en línea, que podemos hacer hacks y podemos tener códigos QR y que eso es perfectamente válido, que podemos tener formación incluso online y que es perfectamente válido y que se cumplen objetivos académicos adecuados. Entonces, lo más probable es que nuestra nueva realidad, en nuestras nuevas sociedades, la interacción en el ciberespacio pues sea cada vez mayor, ¿no? Y además, tomando en cuenta cada vez nuestros niños, niñas y adolescentes tienen más participación en el ciberespacio y también al mismo tiempo hay grandes vulnerabilidades para ellos, ¿no? El delito de grooming, por ejemplo, que quienes no están familiarizados con este término, tiene que ver con la interacción de un mayor de edad con un menor de edad utilizando el ciberespacio para fines de abuso sexual infantil, ¿no? Ya sea para obtener material de abuso sexual infantil, fotografías y videos de los niños, niñas y adolescentes, o no solo, otros no se quedan solamente allí, sino que además buscan el contacto directo con el niño o niña adolescente y tener un abuso, digamos, directo, ¿no? Un ataque real, físico a los niños, niñas y adolescentes, y el delito de grooming está aumentando también muchísimo en muchísimos escenarios, ¿no? Y acá es donde vale la pena que los padres estén muy atentos a las redes sociales. Toda la sociedad vamos a tener que aprender muchísimo del ciberespacio, de las aplicaciones, qué es lo que estamos utilizando, qué están utilizando nuestros hijos para tener una mirada preventiva en este sentido, ¿no? Y no solamente las redes sociales, toda la interacción en el ciberespacio, el PlayStation, los juegos online, los juegos que en computadora que se conectan a entornos virtuales donde hay interacción con otros usuarios en el ciberespacio, ¿no? En todos estos lados hay individuos que se hacen pasar por niños, por menores, o que se muestran como mayores, pero como una suerte de tutores, de adultos mayores que buscan ayuda, identificando las vulnerabilidades y los niños, niñas, adolescentes más vulnerables para efectivamente hacer un ataque de grooming. Entonces, es muy significativo. Además que el grooming es muy real y muy cruento, sobre todo cuando el groomer
vulnera, digamos, la intimidad de un niño o niña adolescente y después lo tiene en sus manos, ¿no? Después lo amenaza, después digamos, psicológicamente lo destruye, lo tiene pues en sus redes y el niño muchas veces, evidentemente, además por su edad, no sabe cómo lidiar con este abusador. Entonces, padres, representantes, educadores, muy atentos a este tipo de comportamientos que es muy importante. Ahora bien, pensando efectivamente en el post, ¿no? Llegando un poco a la mirada de la criminología, ¿no? Cómo una ciencia social como la criminología piensa el ciberdelito o piensa el cibercrimen. Y tiene que ver con el análisis de nuestro comportamiento en el ciberespacio, de nuestro comportamiento en nuestras relaciones sociales en el ciberespacio, ¿no? Hay un concepto, ¿no? De ahí viene esta idea de la criminología cyborg, que es este concepto de cyborg, que yo en muchos espacios lo he promovido y lo he de alguna manera eh, eh, analizado, ¿no? Y esto lo estoy tomando de uno de los promotores principales teóricos, un teórico emergente de la criminología cyborg, que es el doctor Jorge Ramiro Pérez, un criminólogo español que además es muy activo en las redes sociales. Después de este live les pongo las redes para que lo sigan. Además que es un intelectual que le tengo muchísimo respeto porque es muy... digamos, es un pensador, a mi modo de ver, muy importante para la criminología en este momento y que además nos regala esto, ¿no? Su tesis doctoral tiene que ver con la criminología cyborg, con entender estos fenómenos, estudiar la tecnología desde la criminología, ¿no? Entonces, Donna Haraway es una teórica, ¿no? Que a finales de los 90 propuso esta idea del cyborg. ¿Qué es el cyborg, no? Y básicamente es esta idea donde las fronteras de este pensamiento básicamente binomial que generalmente tenemos, ¿no? Blanco-negro, hombre-mujer, máquina, no máquina, ¿no? Esta idea de sociedad-individuo, ¿no? Estas formas antagónicas que utilizamos muchísimo en el discurso de forma ontológica para generar sentido a muchísimos espacios y dar sentido a muchísimas formas de actuar, básicamente con el tiempo, con nuestras sociedades y con esta modernidad líquida, ¿no? Con el gran Bauman, tiene mucho que ver acá este autor, de pensar de que, bueno, que efectivamente las sociedades cada vez están más imbricadas y digamos, son más permeables a distintas formas de pensarse y distintas formas de actuar, y aquí entra este individuo cyborg, ¿no? Y este individuo cyborg es básicamente ese gris que hay entre la interacción hombre-máquina, básicamente, ¿no? Para hablar específicamente del cyborg en ese sentido, ¿no? De hecho, esta propia plataforma, esto que estamos haciendo, es un ejemplo de esta frontera gris de cyborg. Ustedes me están viendo, yo estoy interactuando a través del ciberespacio, aparentemente ustedes escuchan mi voz y ven mi rostro, pero realmente ustedes no están escuchando mi voz y están viendo mi rostro. Ustedes lo que están viendo es una reinterpretación de complejas resoluciones matemáticas que hacen una interacción en el ciberespacio de hecho, de códigos binarios de unos y ceros, y que ciertas aplicaciones tecnológicas lo reinterpretan y lo proyectan como imagen y como voz. Pero no soy yo, ¿no? Soy yo de alguna manera imbrincado y transformado en la tecnología, ¿no? Y esto es una zona gris, ¿no? De vinculación hombre-máquina. Y esto es lo que se entiende como cyborg. Acá en la imagen están viendo unos relojes, ¿no? Que hoy en día muchísimo lo tenemos, y no solamente relojes, dispositivos celulares. Es decir, estamos pegados a la tecnología y estamos pegados a las nubes, estamos pegados al ciberespacio, ¿no? Hoy en día tenemos el teléfono, bueno, un apego total al teléfono y unos nervios absolutos cuando no lo tenemos, ¿no? Porque ya nuestra forma de ser y estar en el mundo está mediado por el uso de la tecnología, ¿no? Este reloj, por ejemplo, manda una nube constantemente nuestra ubicación, nuestro ritmo cardíaco, cuántos pasos damos, la hora, el tiempo, nuestra presión sanguínea, o sea, un montón de información que estamos dando de forma inconsciente a través de un dispositivo que está conectado en la nube, ¿no? Un poco esta es la idea del cyborg, ¿no? Uno tiende a pensar el cyborg como Skynet
o Terminator, ¿no? Que esta inteligencia artificial lanza unas bombas atómicas y resulta que ya esta imbricación entre hombre-máquina ya está presente, ¿no? Por supuesto, estas fronteras se dan en distintas maneras, humano-animal, organismo-máquina, naturaleza-cultura, ¿no? Estos binomios, ¿no? Mente-cuerpo. Por supuesto que Donna Haraway escribe en un momento, es una crítica, ¿no? Y tiene un pensamiento crítico y en el marco también de este feminismo intelectual de ese tiempo que está efectivamente pensando los seres humanos no de forma, no de binomios, ¿no? Por eso esta idea de lo hombre-mujer y esta supuesta naturalización, pues de alguna manera queda un poco gris, ¿no? Y eso lo estamos viendo hoy en día, evidentemente, en nuestras sociedades y lo vamos a seguir viendo. Entonces ya somos cyborg, ya somos individuos cyborg. Entonces, como estamos interactuando constantemente en el ciberespacio, hay formas de actuar, hay modificaciones en nuestro comportamiento que hay que estudiar. Hoy en día nos estamos enamorando, estamos teniendo sexos virtuales, estamos mandando sexting, por ejemplo, ¿no? Y que esto no es ni bueno ni malo, ¿no? No hay una connotación moral necesariamente en lo que estamos haciendo, sino que es una forma de ver cómo nuestra interacción social está cambiando, ¿no? Es decir, no hay nada de malo en que empecemos a chatear de repente dos individuos adultos y que esos chats empiecen a tener un tono mucho más erótico, mayor y que termine efectivamente en una suerte de videollamada, ¿no? Erótica o que se compartan, digamos, fotos íntimas, ¿no? Eso es lo que se llama como la práctica del sexting. Y eso está empezando y es solamente posible mediante la tecnología. Ahora, ¿qué pasa? Que el comportamiento delictivo efectivamente está, digamos, con nosotros, con nuestras propias interacciones sociales. Entonces, muchas veces, ese comportamiento de sexting se puede llegar a convertir en una suerte de abuso, una suerte de extorsión, ¿no? Entonces, el ex celoso que dice, mira, a la ex, le dice, mira, voy a publicar los videos que nos tomamos, cómo nos grabamos teniendo relaciones sexuales, y amenaza, y muchas veces, efectivamente, publican este tipo de material y causan un daño terrible evidentemente a esta otra persona, ¿no? Entonces se genera un comportamiento delictivo diferente, distinto. Incluso en muchas legislaciones todavía esto no está legislado, ¿no? Entonces esta práctica del sexting o de la sextorsión o de este daño que se causa, digamos, publicando información íntima, muchas veces no logra entrar en el sistema de justicia o se busca, digamos, unos peripetos, algunos zonas grises también que hay en la ley para poder perseguir esto. Pero fíjense cómo nuestra interacción con la tecnología está generando nuevos comportamientos, nuevas formas de interactuar, y eso genera también nuevos comportamientos delictivos. Y esto hay que darle un marco teórico. Esto hay que darle también una mirada criminológica para tratar de entender esto, para tratar también de pensar la forma de prevenir, y para tratar de pensar la forma de intervenir, y también para adelantarnos de alguna manera a las nuevas realidades que vamos a estar viendo mucho más adelante. Entonces, esto es lo que se llama la criminología cyborg como tal. Entonces, desde la criminología, hay algunos intentos de explicar el ciberdelito desde teorías tradicionales que se aplican para entender los delitos en el mundo físico, ¿no? Sobre todo se ha utilizado en mayor medida las teorías situacionales del delito y la teoría de la elección racional, por ejemplo, ¿no? Que son dos posturas teóricas que miran o que no están muy interesados en explicar o entender por qué una persona está motivada a cometer delito, sino que se entienden las propias circunstancias, ¿no? En la teoría situacional del delito, básicamente lo que dice es que mientras haya objetos o víctimas apropiadas, mientras exista un individuo motivado, donde existan, digamos, o donde haya ausencia de eficaces protectores, y estos tres elementos confluyen en tiempo y espacio, la probabilidad de que se cometa un delito es mayor, ¿no? Y si se aplica el ciberespacio, vemos más o menos esto. Es decir, en la medida que nosotros interactuamos mucho en el ciberespacio, nos vemos visibles, no podemos ser víctimas adecuadas, apropiadas por nuestro perfil o por nuestra simple interacción a ciertos delincuentes o ciberdelincuentes que están motivados, sobre todo en términos económicos, para distintos fines. Y en el ciberespacio, la ausencia del eficaz protector tiene que ver con qué es lo que hacemos nosotros en el ciberespacio. Si estamos precisamente preparados, si tenemos antivirus, si tenemos los sistemas actualizados, cómo interactuamos en el ciberespacio, si tenemos precauciones, si utilizamos VPN, si utilizamos firewall, si utilizamos navegadores adecuados y cómo interactuamos en el ciberespacio. Es decir, mientras que en el mundo físico un eficaz protector puede ser el patrullaje policial, por
ejemplo, en el ciberespacio no necesariamente tenemos una policía en el Internet, ¿no? Aunque sí tenemos inteligencia artificial que está haciendo una suerte de análisis del tráfico de información para detectar, por ejemplo, imágenes de abuso sexual infantil. Pero básicamente el eficaz protector en el ciberespacio vamos a ser nosotros los usuarios, ¿no? Si no utilizamos el ciberespacio, no hay delitos informáticos, pero en la medida que utilizamos el ciberespacio, entonces vamos a tener confluencia o vamos a ser visibles para ser víctimas de delitos informáticos. Entonces, es muy importante lo que hacemos en Internet, por eso reitero, padres de familia, adultos responsables, sobre todo con nuestros menores de edad, hay que entender y comprender la tecnología y qué es lo que están usando nuestros hijos para poder atender de forma adecuada, ¿no? Les pongo un ejemplo concreto. En una sesión de clase en la Ciudad de México, ven que México tiene una ley efectivamente de delitos informáticos, pero no todos los estados, como es un país federalizado, no todos los estados, digamos, aunque existe la ley, si no ratifican esto y no la acoplan a su propio contexto, no se aplica como tal. Y se pueden encontrar, se puede entender de alguna manera comportamientos, ¿no? Nos contaba un funcionario policial, un funcionario técnico de peritaje, que había encontrado un comportamiento de grooming adecuado con una menor de edad, y básicamente ya el groomer la tenía totalmente manipulada, incluso ya se le iba a llevar, se iban a ver para un pasaje de autobús, se le iba a llevar de casa. Esto es sumamente peligroso porque cuando existen estos contactos, el tráfico de personas está muy a la par con las organizaciones, con los organismos de crimen internacional o el crimen organizado, que tiene estas redes específicamente, tanto para hacer grooming, para promover, para producir material de uso sexual infantil, como para capturar menores de edad también para la trata de personas. Estaban todo previsto para la trata, logran detectar esto, pero cuando fueron a colocar la denuncia, el delito de grooming no estaba legislado en esta ciudad como tal. De tal manera que básicamente quedó hasta allí, ¿no? Dijeron, pero ¿secuestraron a la niña? No. ¿Le hicieron daño? No. ¿La agredieron sexualmente? No. Entonces no hay delito que perseguir. Pero está todo el comportamiento de grooming, había una persona, la manipuló, etcétera, pero no está legislado, por ende no hay forma de actuar. Entonces, estos son los grises también que hay en muchas legislaciones hoy en día y que amerita efectivamente un compromiso incluso de voluntad política para hacer frente a este tipo de flagelos, ¿no? Pero además de eso, el análisis sociológico es muy importante. ¿Qué estamos haciendo en el ciberespacio efectivamente para entender que los delitos informáticos están dando y están a la par y que de alguna manera tienen una incidencia significativa en toda nuestra vida en el ciberespacio como tal, ¿no? Otra teoría que se aplica y que es muy interesante es la teoría de la neutralización de la deriva de Sky-Maxa, donde básicamente muchos ciberatacantes, o podemos encontrar esta suerte de justificaciones en los ciberatacantes, pero que son definiciones que ya están preestablecidas, ¿no? Es decir, que tiene que ver con una postura moral que yo tengo ante cierto comportamiento, y ya está aprendido, ya está dado. Entonces, estas técnicas de neutralización que se aplican también para el mundo físico, los vemos también en los ciberdelincuentes, ¿no? Y tiene que ver con una forma de entender la postura moral frente al delito, como rechazo, condena a aquellos que rechazan la acción. Es decir, un ciberatacante puede decir, yo estoy actuando más bien en una defensa propia o una suerte de defensa social, ¿no? Yo armo un ataque y ataco una página específica porque esa página de repente fomenta antivalores que yo de alguna manera estoy reivindicando, ¿no? Entonces tenemos otro tipo de comportamientos como el ciberterrorismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O una suerte de ciberactivismo. Y ese ciberactivismo puede ser o positivo o puede generar mucho daño dependiendo de cómo se mire y dependiendo de la interacción en el ciberespacio como tal, ¿no? Negación de la víctima también de repente. Yo puedo robar datos y muchas veces esos datos la persona ni se entera que yo le robé datos y esos datos yo los puedo monetizar por otro lado, pero yo siento que no le hice ningún daño a la víctima porque ni se enteró, ¿no? De repente que robé una cantidad de información. Y esto se da mucho, ¿no? En la Deep Web o en la Internet profunda encontramos páginas de todo tipo y cualquier cantidad de cosas, ¿no? Se puede conseguir, incluso tarjetas de crédito, incluso cuentas PayPal que han sido robadas, cuentas en Netflix que se roban en usuarios, muchos usuarios no están ni conscientes que lo robaron esos datos se venden en la Deep Web y se están conectando con tu usuario en otro escenario. O sea, hay una gran cantidad de tráfico de información como materia prima que es insondable, básicamente. Hoy en día es como
Es muy difícil comprender o entender la dimensión que tiene esto en términos numéricos, ¿no? Defensa de necesidad de la conducta, es decir, hay formas morales de comprender el delito como tal. Y teóricos emergentes, yo vuelvo a citar acá a Jorge Ramiro Pérez, que es el impulsor de esta corriente de criminología cyborg y que además ha propuesto una teoría específica para entender los delitos informáticos en el contexto de Internet, ¿no? Que efectivamente tiene que ver con esta teoría específica de la interacción social, ¿no? De hecho, la teoría de la acción situacional de Wisdom, que efectivamente habla de de una teoría situacional donde el entorno criminógeno, las personas de propensión al delito, la exposición en interacción, hace efectivamente que haya una mayor probabilidad, según también de respuestas de frenos morales o de autocontrol, que tanto autocontrol pudiésemos tener ante ciertos comportamientos, y si es beneficioso o no, puede haber una propensión a cometer cierto tipo de comportamientos delictivos, ¿no? Entonces, aunado esa teoría con la teoría de la neutralización de Maxa y teoría de autocontrol, Jorge Ramiro también, entonces, propone su teoría, efectivamente también, de acciones situacionales revisada para Internet, la llamamos SAT, revisada para Internet, donde propone efectivamente que esta propensión individual al ciberdelito, ¿no? Digamos, por la exposición a Internet, entendía como todo el entorno del ciberespacio. Además, si hay técnicas de neutralización, es decir, posturas morales que pueden ser favorables al comportamiento delictivo, después, además de un proceso de deliberación mediada por, digamos, costes-beneficios incluso que se puede tener con este comportamiento, puede dar lugar entonces a un comportamiento delictivo como tal, ¿no? Entonces, esta es una propuesta teórica bastante interesante, bastante innovadora, que puede ser contrastado y que nos ayuda a tener un marco de comprensión desde la criminología sobre todo este tema de flagelo del ciberdelito, ¿no? Entonces, hay algunas consideraciones criminológicas que quiero traer acá a colación como para ir cerrando un poco la charla, la masterclass, y después quizás dar opciones a algunas preguntas que tengan bien hacer, ¿no? En primer lugar, ha aumentado los delitos informáticos de forma exponencial a tiempo que también que ha aumentado el uso de Internet. Por lo tanto, la exposición de muchos ciberataques, ¿no? Los datos informáticos son particularmente muy vulnerables, que además que son muy cotizados hoy en día en todo el ciberespacio, ¿no? Además que el ciberespacio permite la globalización del delito, son transfronterizos, son globales, locales totalmente, ¿no? Yo puedo cometer un delito desde acá en Argentina que tenga una repercusión en Rusia o viceversa, y aquí hay una particular problemática efectivamente, sobre todo para la activación del aparato penal, ¿no? Si el delito nació en Rusia, se cometió en Argentina, ¿quién lo persigue? ¿Quién lo procesa? Claro que los convenios internacionales ayudan mucho a que las fronteras y la cooperación internacional sea totalmente efectiva para perseguir este tipo de comportamientos, pero genera una adicional complejidad, ¿no? A la hora de hacer investigaciones como tal. Y, digamos, el atraso en muchos países en materia de legislativa, que yo lo he venido presentando, y bueno, los retos para la criminología que me gustaría tenerlos acá presentes y mostrárselos sobre todo como una forma provocadora además o inspiradora para todos para los cientistas sociales, para los cientistas tecnológicos, para los jurídicos, para todo el que esté involucrado en este ámbito, y es en primer lugar la necesidad de teorizar efectivamente los fenómenos delictivos en el ciberespacio, ¿no? Propuestas como la de Ramiro Pérez son muy significativas, pero hace falta mucho más todavía, ¿no? Ya sea bien contrastar estas formas de teoría o entender y generar teoría propia en todos los elementos contextuales, ¿no? Hay que hacer mucha investigación empírica y es muy necesaria, además, que esta investigación empírica sea lo suficientemente rigurosa para que nos permita generar datos adecuados para poder pensar estos fenómenos de una forma bastante significativa, ¿no? Y proponiendo, por supuesto, investigaciones con métodos mixtos, etnografías digitales, encuestas, entrevistas, utilizar datos secundarios, primarios, es decir, no cerrarse con la forma de hacerse preguntas y la forma de acercarse a los fenómenos que vamos a investigar.
que pueden ser muy variados y lo podemos utilizar incluso en una investigación macro, ¿no? Y la necesidad también de un pensamiento crítico en el abordaje criminológico y en el abordaje de estos fenómenos, ¿no? Poner todo en duda, efectivamente estar en una constante postura de revalidar y validar efectivamente todos los conocimientos, no dar por hecho que lo sabemos todo, porque siempre van a haber sorpresas y siempre en la medida en que tengamos, digamos, la disponibilidad de tener un pensamiento crítico y efectivamente avanzar en las formas de pensar, vamos a estar mejor preparados, mucho más actualizados para hacer frente a estos fenómenos, ¿no? Bueno, yo quisiera, no sé cómo estoy con el tiempo, Durillo, siempre me paso, pero creo que pudiésemos dar espacio a algunas preguntas, si tienen a bien hacer de estos fenómenos o de esta forma de abordaje de la criminología para entender la cibercriminalidad y bueno, ahí vamos avanzando un poco. Claro que sí, Creo que Carlos.